La ley de composición externa es el producto por un escalar. Son leyes tales que deben de cumplir con 8 propiedades. La de la suma tiene que ser asociativa, la existencia de un elemento neutro, la existencia del elemento simétrico y la existencia de la conmutatividad. Para el producto, que es la ley externa, tiene que cumplir que es asociativa, que es distributiva por un escalar, distributiva respecto de la suma de escalares y que existe el elemento neutro para el producto por un escalar. Entonces, vamos a analizar con todas estas propiedades si los siguientes espacios vectoriales son reales. Me pregunta R3. R3 es el espacio de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, es decir, siempre van a estar formados por 3 elementos, una terna. Entonces me dice que un vector B tiene 3 elementos, pertenece a R3, donde los elementos B1, B2 y B3 son números reales. Luego tomamos otro elemento, W, que está formado también por 3 elementos, W1, W2 y W3, que pertenece a los reales al cubo, donde los elementos W1, W2 y W3 pertenecen a los reales. Bien, ¿qué es lo que tengo que ver? Acá tengo 2 elementos del espacio vectorial R3. Tengo que ver la suma, que también es un elemento de R3. Entonces, ¿cómo se suma una terna con otra terna? Para sumar vectores se suma componente a componente, es decir, este tiene 3 componentes, este tiene 3 componentes, los puedo sumar. ¿Cómo los sumo? Primera componente con primera componente. B1 más W1, primera componente, coma, o punto y coma. Segunda componente, B2 más W2, segunda componente, coma o punto y coma. Y B3 más W3, tercera componente. Es decir, que el resultado tiene que ser un vector de 1, 2, 3 componentes. Como es un vector de 3 componentes, es un vector que pertenece a R3. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, definimos lo que es el producto por un escalar. Un escalar es un número real. Y tengo un vector que pertenezca al espacio, es decir, a R3. Tiene 3 componentes. Entonces, para multiplicar el escalar por el vector, el resultado es otro vector también de 3 componentes, donde a cada componente la multiplico por el escalar. Es decir, lambda por el vector B va a ser lambda por B1, primera componente, lambda por B2, segunda componente, lambda por B3, tercera componente. Recuerden que los vectores se encierran entre paréntesis y las componentes se separan por comas o puntos y comas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque por ahí uno escribe muy rápido y, por ejemplo, acá, cuando yo hago la suma de este vector más este vector, me olvido de que acaba una coma y no la pongo. Y entonces, ¿qué pasó acá? Este vector resultante tiene 2 componentes, entonces no es un vector de R3. Cuidado con esas pequeñeces, porque esas pequeñeces hacen que después esté todo mal, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede acá. Cuando yo hago escalar por vector, el resultado es un vector donde tiene la misma cantidad de componentes que el vector. Nada más que a cada componente la multiplico por el escalar. 1, 2, 3 componentes. ¿De acuerdo? Bien, ahora que ya definí cómo se hace la ley interna, que es la suma, y la ley externa, que es la multiplicación por un escalar, vamos a demostrar las propiedades. Entonces dice, tenemos que demostrar que la suma es asociativa en R3. Entonces tomo 3 elementos de R3, 3 vectores, el vector U, el vector B y el vector W. Tengo que probar que si al vector U le sumo B más W, los dos juntitos, esto es lo mismo que sumar el vector U más el vector B y a todo sumarle W.
Entonces, voy a definir los vectores. El vector U lo voy a llamar U1, U2, U3, más el vector B lo voy a llamar B1, B2, B3, más el vector W, W1, W2, W3. Acá, entre corchetes, tengo el vector B más el vector W. Entonces, primero sumo estos dos vectores. La suma es la suma componente a componente. Entonces, esto va a ser el vector U1, U2, U3, lo dejo solito, más. Ahora, el nuevo vector va a ser, paréntesis, B1 más W1, coma, B1 más W2, coma, B3 más W3. Y este es un vector de 1, 2, 3 componentes. Entonces yo puedo sumar un vector de 3 componentes con un vector de 3 componentes. Se suma componente a componente. Entonces esto me va a dar U1 más B1 más W1, primera componente. U2 más B2 más W2, segunda componente. U3 más B3 más W3, tercera componente. Y a esto también lo podría escribir de la siguiente forma. Podría escribir el U1, acá, bueno, sí, que suma los tres. Bien, ahora lo que hace es parte de la otra parte de la igualdad, es decir, del vector U más el vector B, y a esta suma de vectores le sumo el vector W. Entonces pongo el vector U más el vector B. Es U1 más B1, coma, U2 más B2, coma, U3 más B3, paréntesis, más el vector W, es W1, W2, W3, y ahora sumo, es U1 más B1 más W1, coma, U2 más B2 más W2, coma, más U3 más B3 más W3, igual. Y ahora miro elemento a elemento. Me fijo, en este tenía, la primer componente era U1 más B1 más W1. En este la primer componente era U1 más B1 más W1. La primer componente es igual a la primer componente. Voy a la segunda. U2 más B2 más W2. La segunda es U2 más B2 más W2. Son iguales. Y me falta ahora comprobar que la tercera es igual. Entonces me queda U3 más B3 más W3. Y ahora de este lado me queda U3 más B3 más W3. Las tres componentes son iguales, entonces el vector U más el vector B más W es exactamente igual al vector U más B, y a todo le sumo el vector W. Es decir, que la suma cumple con la propiedad asociativa. ¿Se entendió esto? Sí, sí, profe. Ahora, ¿qué es la existencia del elemento neutro? Quiere decir que yo a un vector le sumo otro vector y me sigue quedando el mismo vector que yo tenía. Ese vector que yo sumo me sigue quedando lo mismo, es el vector neutro. Nosotros sabemos que el 0 pertenece a los reales. El vector nulo es el vector, en este caso de R3, es el vector que tiene sus tres componentes que valen 0. Si yo tengo otro vector de R3 cualquiera, B1, B2, B3, voy a probar que al vector 0 le sumo el vector B, es igual al vector B, le sumo el vector 0, y es igual al vector B. Entonces pongo el vector 0 más el vector B. Me queda un vector de tres componentes. 0 más B1, primera componente, 0 más B2, segunda componente, 0 más B3, tercera componente. Entonces esto me queda B1, B2, B3. Acá falta un 1. B1, a ver, ahí está.
A ver si me deja agregarlo. No, sí, le ponemos así, B1, B2 y B3. Y esto me da el vector B. Ahora voy a hacer el vector B más el vector nulo. Esto me queda mi vector B, B1, B2, B3, más el vector nulo es 0, 0, 0. Entonces sumo B1 más 0, B1. B2 más 0, B2, segunda componente. Tercera, B3 más 0, B3. Entonces esto me queda B1, B2 y B3. Nuevamente el vector B. Entonces este vector nulo de 3 componentes iguales a 0 va a ser el neutro, la existencia del neutro para la suma. ¿Qué quiere decir probar la existencia de un neutro? Quiere decir que yo veo cuál es el neutro, en este caso el vector nulo, y lo sumo a derecha y a izquierda y me tiene que dar el mismo vector del que partí. Acá lo sumé a izquierda, acá lo sumé a derecha y me da el mismo vector B. ¿De acuerdo? Ahora, justamente esto de la existencia del neutro tiene relación con la existencia del elemento simétrico. ¿Por qué? Porque el elemento simétrico es otro vector tal que si a este vector B le sumo otro vector W, el resultado me da el vector nulo, es decir, me da el neutro. Entonces, nosotros decimos la existencia del simétrico. Para todo vector B, B1, B2, B3, que pertenece a R3, donde los componentes B1, B2 y B3 son números reales, entonces existe, esta E quiere decir existe, el menos B1, el menos B2 y el menos B3 que pertenece a los reales, porque si un número está el opuesto, que es el menos. Bien, entonces el vector menos B, que vale menos B1, menos B2, menos B3, cuando yo sumo el vector B más el vector menos B, esto me da el vector 0 o nulo, que es el neutro. Entonces hacemos el vector B más menos el vector B, y esto es, sumo componente a componente, y me queda B1 menos B1, 0. B2 menos B2, 0. B3 menos B3, 0. Ahora sumo al revés. Hago el vector menos B más el vector B. Entonces me va a quedar menos B1 más B1, 0. Menos B2 más B2, 0. Menos B3 más B3, 0. En ambos casos, sume a la derecha o a la izquierda, me da el vector nulo, que es el elemento neutro. Entonces existe el elemento simétrico. Y ahora me pide la cuarta propiedad para la suma, que la suma sea conmutativa. Que sea conmutativa quiere decir que soy yo a un vector, como dice acá, al vector U, le sumo otro vector B, es lo mismo que cambio el orden, primero pongo el vector B y le sumo el vector U, y este elemento me va a quedar igual. Entonces, tenemos el vector U más el vector B. Entonces tengo un vector de 3 componentes más un vector de 3 componentes. La suma va a ser U1 más B1, primera componente. U2 más B2, segunda componente. U3 más B3, tercera componente. Y ahora hago al revés. Primero el vector B y luego el vector U. Entonces va a ser B1 más U1, primera componente. B2 más U2, segunda componente. B3 más U3, tercera componente. Que yo haga B1 más U1 es lo mismo que yo haga U1 más B1. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Entonces, invierto el orden y esto me queda exactamente igual a lo que yo tenía acá. ¿De acuerdo? Entonces es conmutativa. Ahora me dicen que tiene que cumplir la asociatividad del producto, es decir, tomo dos escalares, dos números reales, lambda 1 y lambda 2, y un vector B que pertenece a R3. Y ahora digo que si yo hago
el escalar lambda 1 por el escalar lambda 2 por mi vector B es lo mismo que si yo multiplico los escalares lambda 1, lambda 2 y lo multiplico por el vector B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lambda 1 por lambda 2 por el vector B. Me queda lambda 1. El escalar lambda 2 por mi vector B es un nuevo vector donde cada componente se multiplica por lambda 2. Entonces me queda lambda 1 fuera. Lambda 2 por B1, primera componente, lambda 2 por B2, segunda componente, lambda 2 por B3, tercera componente. Y ahora tengo escalar por un vector. Multiplico cada elemento por el escalar. B1, lambda 1 por lambda 2 por B1, primera componente. Lambda 1 por lambda 2 por B2, segunda componente. Lambda 1 por lambda 2 por B3, tercera componente. Y esto yo lo puedo agrupar de otra forma. Puedo agrupar, como es producto, es lambda 1, lambda 2 son números y B1 también es un número. Entonces puedo hacer el lambda 1 que multiplica a lambda 2 por B1, coma, lambda 1 que multiplica a lambda 2 por B2, coma, lambda 1 que multiplica a lambda 2 por B3. Y esto no es otra cosa que el producto, es decir, lambda 1 por lambda 2 por mi vector B, que era lo que yo quería probar acá. ¿De acuerdo? Ahora me dicen que tiene que ser distributiva por un escalar. Es decir, que si yo tengo un escalar por una suma de vectores, es lo mismo que yo haga el escalar por un vector más el escalar por el otro vector. Esto quiere decir que es distributiva por un escalar. Entonces tengo un escalar lambda que pertenece a los reales. Tengo dos vectores, B y W, que son vectores de R3. Tengo que probar que si yo tengo lambda por el resultado de U más W, esto es lo mismo que hacer lambda por U más lambda por W. Entonces empiezo de este lado. Lambda por U más W. Entonces, para sumar vectores se suman componente a componente. El lambda lo dejo afuera. B1 más W1, primera componente. B2 más W2, segunda componente. B3 más W3, tercera componente. ¿Y ahora qué hago? Voy a multiplicar por lambda. Lambda por B1 más W1. Coma. Lambda por B2 más W2. Coma. Lambda por B3 más W3. Entonces acá adentro, en la primera parte del par, tengo lambda que multiplica a B1 más W1. Aplico distributiva, esto es lambda por B1 más lambda por W1, coma. Lambda por B2 más lambda por W2, coma. Lambda por B3 más lambda por W3. Y esto no es otra cosa que si yo hago lambda por B1, coma, lambda por B2, coma, lambda por B3, termino con el vector, más le sumo otro vector que va a ser lambda por W1, coma, lambda por W2, coma, lambda por W3. Y esto no es otra cosa que lambda por el vector B más lambda por el vector W. Es decir, es lambda por B más lambda por W. Este se puede demostrar de esta forma o bien cuando yo llego acá, a esta parte, ¿sí? Toda esta parte, empiezo de nuevo con acá, con esta parte. Es decir, hago lambda por mi vector B más lambda por mi vector W y voy a llegar a lo mismo. Entonces puedo decir que son iguales. Entonces se cumple. O bien hacerlo así. Así es más sofisticado. Por ahí no se dan mucha cuenta, pero bueno,
Si tengo que comprobar que esto es igual a esto, parto de esto, llegué a esta ecuación. Ahora parto de esto y voy a llegar a la misma ecuación. Entonces son iguales. Bien, ahora tenemos que cumpla la distributividad respecto de la suma de escalares. Ahora los que se suman no son los vectores como acá, sino son los escalares. Es decir, tengo un vector por una suma de escalares. Entonces tenemos lambda 1 y lambda 2 pertenecen a los reales, son números, son escalares, y un vector b, b1, b2, b3. Entonces tengo que la suma de los escalares, lambda 1 más lambda 2, por mi vector b, es exactamente lo mismo que si yo aplico lambda 1 por mi vector b, más lambda 2 por mi vector b. Entonces, voy a hacer lambda 1 más lambda 2 por mi vector b. Esto es lo mismo que poner lambda 1 más lambda 2, el vector b, que vale b1, b2, b3. Escalar por vector. El escalar por cada componente del vector. Entonces me queda lambda 1 más lambda 2, todo por b1, primera componente. Lambda 1 más lambda 2, todo entre paréntesis por b2, segunda componente. Lambda 1 más lambda 2, entre paréntesis por b3, tercera componente. Y ahora lo que hago es resolver todo la primer componente, me va a quedar lambda 1 por b1 más lambda 2 por b1. La segunda componente, lambda 1 por b2 más lambda por b2. La tercera componente, lambda 1 por b3 más lambda 2 por b3. Y ahora lo que hago es acomodarlo de otra forma. Yo acá puedo poner lambda 1 por b1, primera componente. Lambda 2 por b2, segunda componente. No, lambda 1 por b1, primera componente. Lambda 1 por b2, segunda componente. Y lambda 1 por b3, tercera componente. Y ahora puedo poner más otro vector. Lambda 2 por b1, coma, segunda componente. Lambda 2 por b2, coma, tercer componente, lambda 2 por b3. Y esto no es otra cosa que lambda 1 por mi vector b, más lambda 2 por mi vector b, que es lo mismo que si yo resolviera todo esto hasta acá, y luego hiciera lambda 1 por el vector b, más lambda 2 por el vector b, y viera que este resultado coincide con el que obtuve de desarrollar esta segunda parte. ¿De acuerdo? Y ahora nos falta una sola de las propiedades que dice la existencia del elemento neutro para el producto por un escalar. El neutro para la suma era que yo tomaba un vector, le sumaba otro vector y el resultado era el mismo vector que yo tenía al principio. Ahora, si yo tengo un escalar, lo voy a multiplicar por un vector y el resultado va a ser el mismo vector que yo tenía. Entonces el escalar, el neutro para el producto, no va a ser otra cosa que el número 1. El 1 pertenece a los reales y para todo b que pertenece a R3, tengo que probar que 1 por mi vector b es lo mismo que b por 1 y es igual a mi vector b. Entonces hago 1 por mi vector b. Es 1 por el vector b, b1, b2, b3. Escalar por vector, se multiplica cada elemento por el escalar. 1 por b1, primera componente. 1 por b2, segunda componente. 1 por b3, tercera componente. 1 por b1 me da b1. 1 por b2 me da b2. 1 por b3 me da b3, es decir, el vector b. Y ahora hago el producto al revés. Mi vector b por el escalar 1. Entonces, mi vector por el escalar. Entonces me queda b1 por 1, primera componente. b2 por 1, segunda componente. b3 por 1, tercera componente. b1 por 1 es b1. b2 por 1 es b2. b3 por 1 es b3. En ambos casos se comprueba que es igual a el vector b. Entonces, el escalar 1
es el neutro para el producto por un escalar. Entonces, ya que probé todas las propiedades, puedo decir entonces que R3 es un espacio vectorial real. Ahora me piden que haga lo mismo que el anterior, pero ahora en Rn, es decir, en vez de tener 3 componentes, tengo n componentes. Tengo mi vector B que vale B1, B2, B3, Bn, donde los B, B1, B2, B3, Bn son números reales. Otro vector W que pertenece a Rn tiene n componentes. W1, W2, W3, Wn pertenece a Rn, entonces ahora tengo que los componentes W1, W2, W3, Wn son números reales. Y tengo que comprobar estas 8 propiedades que tengo acá, ¿de acuerdo? Cuando tengan ganas lo prueban, ¿sí? Yo lo hice con R3, pero para hacerlo con Rn hay que hacerle más trabajito, ¿no? Es lo mismo, pero con n componentes. Es más largo. Ahora me dice, sea R de n por m. Entonces, este R se refiere a las matrices que tienen n filas, m columnas, es decir, matrices de n por m. Dice, dados los naturales fijos m y m, el conjunto Rn por m de las matrices de n filas y m columnas con coeficientes reales, es decir, acá no puedo usar los números complejos, con las operaciones de suma y producto por un escalar, es un espacio vectorial porque tiene todas las propiedades anteriormente citadas. Entonces yo tengo que la suma de las matrices, la matriz A más la matriz B, me da el elemento. Esto es, bueno, acá me lo pusieron con mayúscula, pero es con minúscula. Es el elemento A sub ij más el elemento B sub ij. Es decir, sumo elemento a elemento cada uno de los elementos de la matriz. Y luego, si yo tengo un escalar por una matriz, multiplico cada elemento de la matriz por el escalar. Por lo tanto, este tiene que ser una sub ij minúscula. Bien, vean si pueden resolver este y cualquier cosa la clase que viene lo hacemos. Pero ahora me interesa este que tenemos acá. ¿Por qué? Me dijeron que trabajaron, ¿no? Que llegaron a subespacio. ¿Dieron lo que era un subespacio? Sí, sí. Bien, entonces, en el ejercicio 2 me dice, es B1 el conjunto formado por vectores de R3. ¿Por qué de R3? Porque tengo X, Y y Z, tengo 3 elementos. Entonces tengo una terna, estoy en R3. De tal modo que si al primer elemento le sumo el triplo del segundo y le resto el doble del tercero, esto tiene que dar igual a 0. Y esto es lo que tengo que probar, que es un subespacio de R3. Justificar. Entonces, será un subespacio vectorial si cumple con las siguientes condiciones. Primero, que el vector nulo, el vector 0, pertenece a este subespacio, a B1. Que si tengo dos vectores que pertenecen a B1, un vector B y un vector W, que cumplen con esta condición, entonces la suma de los vectores B más W también pertenece a B1. Tercero, que si tengo un escalar lambda cualquiera y un vector B, entonces el vector B que pertenezca a B1, cuando yo a este vector lo multiplico por el escalar, también pertenece a B1. Entonces, tenemos la primera condición, el vector nulo, que pertenece a B1. ¿Será cierto? A ver, veamos qué pasa. Para que pertenezca este vector 0, 0, 0 a B1, ¿qué tenía que pasar? Que X más 3Y menos 2Z me dé 0. Reemplazo. El X vale 0, más 3 por Y que vale 0, menos 2 por 0 que vale Z es igual a 0, es cierto.
El vector nulo pertenece a B1. La segunda es que si yo tengo dos vectores del espacio W1, de B1, tengo que probar que la suma también es un elemento de B1. Entonces, tengo un elemento B que pertenece a B1. Por pertenecer a B1, ¿qué pasa? Tiene tres componentes donde la primera más 3 veces la segunda menos 2 veces la tercera vale 0. Tengo otro elemento, W, que también pertenece a B1 y como pertenece a B1, la primer componente, W1, más 3 por la segunda componente, menos 2 por la tercera componente es igual a 0. Y entonces ahora yo tengo que U más W tengo que ver que pertenece a B1. Entonces sumo el vector U, que vale U1, U2, U3, más el vector W, W1, W2, W3, tengo que ver que la suma es un vector de B1. Entonces, la suma, sí. Al principio cuando pusiste todo 0, o sea, X, Y, Z, ¿eso es por una propiedad? Sí, porque Sí. probé que el vector nulo tiene que estar en B1. Fíjate que tiene 3 propiedades. El vector nulo tiene que estar, que la suma de dos vectores de acá tiene que estar, y la tercera es que si yo tengo un vector de acá y lo multiplico por un escalar, el resultado tiene que estar en este subespacio. Bien. Sí, entonces gracias. ahora lo que voy a probar, lo único que puse acá fue que este vector U y este vector W pertenecen a B1. Como pertenecen a B1, cumplen esta condición. Ahora voy a ver qué pasa con la suma. Entonces mi vector U vale, mi vector B vale B1, B2, B3. Más mi vector W vale W1, W2, W3. Voy a hacer la suma. Esto me queda B1 más W1, primera componente. B2 más W2, segunda componente. B3 más W3, tercera componente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que este nuevo vector que tiene 3 componentes está en B1. Es decir, la primera componente, B1 más W1, más 3 veces la segunda, es decir, 3 por B2 más W2, menos 2 veces la tercera, B1 más W3, esto tiene que ser igual a 0. Eso es lo que yo tengo que probar. Entonces, ¿qué hago? Saco los paréntesis. B1 más W1, más 3 B2 más 3 W2, menos 2 B3 menos 2 W3. Yo sé que B1 más 3B2 menos 2B3 vale 0 porque el vector B pertenece a B1. Sé que W1 más 3W2 menos 2W3 vale 0 porque pertenece W a B1. Por lo tanto, esto es 0 más 0 me da 0. Entonces es cierto que la suma pertenece a B1. Y ahora me falta probar la tercera propiedad, es decir, que si yo tengo un escalar y tengo un vector del espacio B1, el producto del escalar por el vector también cumple la condición de estar en B1. Entonces tengo el escalar por el vector B. Tengo el escalar, el vector B1, B2, B3. Escalar por vector me da un vector, donde la primer componente va a ser lambda por B1, coma, lambda por B2, segunda componente, lambda por B3, tercera componente. Ahora tengo que probar que este vector está en B. Entonces tengo que probar que lambda por B1 más 3 lambda por B2 menos 2 lambda por B3 me tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Todos estos tienen lambda. Saco el lambda factor común. Me queda B1 más 3B2 menos 2B3. Todo esto, por lo que vi acá, como pertenecía el vector B a B1, esto suma 0. Por lo tanto, esto me da 0, por lambda me da 0. Entonces probé las 3 propiedades.
Es decir, puedo decir que este espacio B, definido de esta forma, es un subespacio de R3. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe, una consulta. Sí. Porque ahí como que haces el paso de pasar el lambda para cada vector y después lo volvés a sacar. ¿No conviene directamente hacerlo antes o no se puede? Y si vos lo haces antes, ¿cómo probás que lambda por B es un espacio que pertenece a B1? Vos sabés que B pertenece a B1. Claro. Ah, está bien. Está bien. ¿Sí? Claro, me veo, por eso está bien. Ya entendí. Gracias. No, de nada. Ahora tenemos en el ejercicio 2, nos dice, el espacio B2 son las matrices de orden 2, es decir, 2 filas, 2 columnas, de 2 por 2. De tal forma que el A1 y el A2 son iguales a 0, es decir, toda la primera fila es nula. Y tengo que probar que este es un subespacio de R2 por 2. Son matrices de 2 por 2. Entonces tengo que probar primero el vector nulo. ¿Cuál es el vector nulo? La matriz nula es aquella que tiene 2 dimensiones, 2 filas, 2 columnas, las 2 con 0. Y ahora, ¿qué tengo que ver? Que esta es el neutro, es decir, que si yo tomo una matriz donde a esta matriz le sumo una matriz A, el resultado va a ser la matriz A. Efectivamente, si a esta matriz le sumo una matriz, me va a quedar la matriz A. Entonces, ¿qué tengo que decir? Esta matriz cumple que toda la primera fila es nula. Por ser la primera fila nula, pertenece a B2. O sea que el neutro pertenece a B2. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien, vamos a la segunda condición. La segunda condición es que tengo 2 elementos de B2, es decir, donde la primera fila es nula, fíjense, una es nula. Tengo 2 elementos, tengo que ver que la suma también pertenece a B2. Entonces, cuando yo sumo matrices, sumo primera componente con primera, 0 más 0. 0 más 0. A3 más B3. A4 más B4. 0 más 0 me da 0. 0 más 0 me da 0. Y esto me da un número y esto me da otro número. Es decir, esta matriz, como tiene toda la primera fila ceros, entonces, ¿qué tengo que decir? Que es una matriz que pertenece a B2. Porque esa era la condición. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que probar que si yo tomo un elemento de acá de B2 y lo multiplico por un escalar, el resultado es una matriz de acá adentro. Entonces, tengo un escalar lambda, que pertenece a los reales, y una matriz que pertenece al espacio B2. Entonces hago lambda por 0, lambda por 0, lambda por A3, lambda por A4. Lambda por 0 me da 0, lambda por 0 me da 0, lambda por A3 me da un número, lambda por A4 me da otro número. Esta matriz que resulta tiene toda la primera fila que es 0, por lo tanto pertenece a B2. Entonces B2 es un subespacio de las matrices de R de 2 por 2. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora me dicen, bueno, vamos a hacer el C nada más. No, y el otro lo podemos hacer porque son operaciones con vectores. Dice, ¿para qué valores de C, en la constante C, es este subespacio definido como pares ordenados XY de R2, tal que el doble de X menos el triple de Y es igual a C, es un subespacio de R2. Entonces acá lo primero que tenemos que pensar es cuál es el vector nulo. ¿Por qué? Y porque nos piden que el neutro, que es el 0, 0, pertenezca acá.
Entonces, si este es 0 y este es 0, 2 por 0 es 0, menos 3 por 0 es 0, igual a C, el C tiene que ser 0. Entonces, para C igual a 0, se cumple que S es un subespacio de R2. Dado que si C es 0, esto vale 2, 0, menos 3 por 0 es igual a 0. El vector nulo pertenece a el subespacio. ¿Se entendió? Sí, sí. Acá cumple solamente la primera condición para encontrar cuál es el valor de este C. Bien, y ahora, el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos pide que representemos vectores. Entonces, recordemos que cuando representábamos pares ordenados, como los números complejos que representábamos. La primer componente en el eje de las X, la segunda en el eje de las Y. Uníamos y trazábamos una flechita. Entonces, este vector A, que vale 2 de X, 3 de Y, es este vector, fíjense, vale 2 de X, 3 de Y, acá. Entonces, 1 del origen hasta acá. Este es mi vector A. Luego me dicen el vector B, que vale menos 5 de X, 4 de Y. Entonces voy a tener que hacer 2, 4, 5 y 4 de Y acá. Entonces ese es el extremo, voy a tener que hacer el segmento que lo une con el origen de acá hasta acá. ¿Sí? Y así grafico todos los vectores que me piden acá. Ahora me dicen que tengo que calcular el triplo del vector A. Entonces, quiere decir que a este vector A lo pongo 3 veces seguidas. Entonces, trazo en la misma recta donde está planteado, cuento cuánto vale este segmento hasta acá, lo vuelvo a repetir una vez y lo vuelvo a repetir otra vez, 3 veces. Entonces, desde el origen hasta la flecha, todo esto es 3 veces el vector A. Entonces, si al vector A lo multiplico por 3, va a ser 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Es decir, va a ser 6 en X, 9 en Y. Este es el vector suma. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora qué pasa con este vector donde dice que lo multiplico por menos 3. Entonces yo tengo mi vector A, que en X vale 2 y en Y vale 3. Como el escalar es negativo, trazo en la misma dirección, es decir, en la misma recta, ¿sí? Pero en sentido contrario. Este va para allá, de acá para acá. Al revés, desde acá para acá, voy a hacer 3 veces el vector A. Entonces voy a tomar esta dimensión, la cuento 1, 2, 3 veces. Y ahora la flecha va para el otro lado. Este desde acá hasta acá es menos 3 por el vector A. Entonces, si yo multiplico menos 3 por el vector A, va a ser menos 3 por 2, menos 6, primera componente, menos 3 por 3, menos 9, segunda componente. Quiere decir que en X va a valer menos 6, fíjense, menos 6. Y en Y va a valer menos 9, acá, menos 9. ¿De acuerdo? Esto es para que grafiquen simplemente. Ahora tenemos el vector A más el vector B. Entonces, grafico el vector A. El vector A vale 2 de X, 3 de Y. Este es mi vector A. Mi vector B vale menos 5 de X, 4 de Y. Este es mi vector B. Y ahora lo que se hace es, se traza una paralela. Hay dos formas de hacerlo. Por la poligonal o bien por el método del paralelogramo. ¿Cómo es el método del paralelogramo? Elijo cualquiera de los dos vectores, el A o el B. A partir del extremo de B, trazo una paralela al vector A.
trazo una paralela al vector A. Del extremo del vector A, trazo una paralela al vector B. El punto donde se cortan, que es este, lo uno con el origen. Y este vector va a ser el vector resultante. Este vector va a ser el vector A más B. ¿Cómo encuentro las coordenadas? Es 2 menos 5, me queda menos 3. Y 2 menos 5 menos 3 en X. En Y, 3 más 4, 7. 3 más 4, 7. Entonces este me queda. Si me fijo acá, este tiene que ser menos 3 en X, 7 en Y, acá. Y este es mi vector. Este es mi vector resultante. Otra forma de hacerlo es por el método de la poligonal. ¿Cómo se hace? Elijo un vector, por ejemplo el vector A. A partir del extremo de A, trazo en forma paralela el vector B. Entonces trazo en forma paralela el vector B a partir de acá y me queda este elemento acá, acá. Ese último punto lo uno con el origen y me da exactamente el mismo resultado. Me da A más B. Ustedes pueden usar el método que ustedes quieran para sumar. Bien. Y ahora acá tenemos que tengo que hacer el vector A, le resto el vector B. Entonces, grafico el vector A. 2, 3. Grafico mi vector B. Menos 5, 4. Como al vector B le tengo que cambiar el signo, voy a hacer el opuesto a B, es decir, sobre esta misma línea recta que tengo acá, voy a seguir para acá abajo, voy a marcar el menos B, es decir, voy a marcar el 5 de X, y el menos 4 de Y, por acá, acá. Este de acá hasta acá va a ser acá, este vector. Y ahora tengo que sumar este vector A con este vector menos B. Entonces trazo una paralela a menos B a partir del extremo de A. Trazo la paralela y me queda acá. Y ahora uno este extremo con el origen. Y este vector resultante es el vector A menos B. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? En forma analítica. Tengo 2 menos menos 5 es 2 más 5, que me queda 7. 3 menos 4, me queda 3 menos 4, me queda menos 1. Entonces, este vector tiene 7 en X menos 1 en Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y acá, bueno, acá hicieron lo mismo, pero con más numeritos. Bien, hasta acá. Hasta acá podemos hacer. Bien. ¿Se entendió esto? Sí, profe, se entendió. Esto está lindo para hacerlo en, ¿cómo se llama? En papel cuadriculado, ¿sí? Entonces, si tienen ganas, recuerden cómo trazar, ¿se acuerdan cómo trazar paralelas? Que teníamos que tomar una regla y una escuadra. Apoyábamos la escuadra sobre la paralela, ¿sí? Y desplazábamos la regla y trazábamos la paralela. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Sí, más o menos. La verdad que no, más o menos. Bueno, intenten hacer aunque sea uno solo de estos gráficamente para recordar nada más, ¿sí? Lo que sí hay que saber que yo en la parte de espacios vectoriales siempre digo que los espacios vectoriales son las casitas donde viven los vectores. ¿Por qué? Y porque si yo estoy en R2, R2 tiene dos componentes, entonces van a estar todos los vectores que tengan pares ordenados. Si yo digo que estoy en R3, la casita R3 es para los que tienen 3 componentes, es decir, una terna. Y si estoy en R4, los que tienen 4 componentes. Si estoy en R5, los que tienen 5 componentes.
Nunca voy a poder tener un vector de R2, es decir, con 2 componentes, que lo tenga que sumar con uno de R3, porque el otro tiene 3 componentes, me falta una componente. Entonces los vectores se suman casita con casita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Sí, sí, profe. Bueno, nos vemos entonces el martes. ¿Sí? Anoten cualquier duda que tengan, ¿sí? Y seguimos trabajando. ¿Listo? Dale, profe. Muchas Listo, profe, gracias.